Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es jueves 12 de marzo. Confirmarme, por favor, que veis correctamente el disclaimer sobre los CFDs, bueno, pues para confirmar que se ve correctamente y bueno, pues ya directamente nos vamos a la primera imagen que debemos tomar del mercado, el termómetro, ¿no? El mapa de calor de Forex, donde nos indica claramente el sesgo y el contexto que tenemos para hoy. Se intensifican las compras en activos refugio, principalmente en divisas, porque veremos que las compras en el oro y en los metales preciosos no se está intensificando tanto como lo hemos visto en otras ocasiones anteriores, ¿vale? Por la falta de liquidez cada vez más elevada que hay en los mercados. Podemos observar como el franco suizo y el yen japonés son los que se llevan el gato al agua hoy. Lógicamente, este tipo de divisas actúan como refugio para aquellos inversores que buscan proteger su capital en los mercados financieros, seguido del dólar neozelandés. ¿Por qué el dólar neozelandés? Bueno, pues porque hemos visto cómo toda la zona de Oceanía, en principio, podría estar tomando medidas de estímulo fiscal por valor, bueno, pues en el caso de Australia, de 17,6 mil millones de dólares destinados a impulsar la economía en medio del brote del coronavirus, que en el caso del dólar australiano, fruto también de las caídas que bueno, veremos ahora o no la tan intensa subida en el precio del oro, pues está haciendo que el dólar australiano pues se vaya descontando poco a poco y con mucha fuerza, por ejemplo, frente al yen japonés, donde pierde un 1,6, un 1,8%. Por otro lado, también se intensifican las compras en divisas fuertes como son el dólar estadounidense y el euro que dependerá mucho su cotización hoy de la decisión que tome finalmente el Banco Central Europeo. Recordar que hoy a las 2 menos cuarto, hora española, se reunirá el Consejo del Banco Central Europeo con Christine Lagarde a la cabeza para decidir sobre los tipos de interés. Y posteriormente, a las 2:30, será la propia presidenta Lagarde quien ofrecerá esa bueno, pues, tradicional rueda de prensa posterior al comunicado. Voy a poneros el calendario porque es lo principal dentro del contexto que tenemos para hoy, porque las caídas en los mercados, ahora prestaremos atención a cada uno de los instrumentos, ¿vale? La clave de la sesión de hoy está en las 13:45. Primero, hay que tener en cuenta que si visteis el seminario que di este pasado lunes sobre las medidas que podría tomar el BCE esta tarde, hay 4 posibilidades. Veremos si revisa al alza el programa de Quantitative Easing, ¿vale? Y se incrementa esa inyección de liquidez en los mercados o si lo deja como está. Otro, la tasa de depósito, que es la tasa de penalización para las entidades bancarias que tienen liquidez sin usar. Y bueno, pues ese importe es de 0,50%, que en principio parece que la previsión es que no se modifique. Y luego ya tenemos la tasa de refinanciación. Este es el famoso tipo de interés, donde vemos que la previsión es que se mantenga en un tipo plano del 0%, pero también hay otros, bueno, pues sesgos que podrían indicar un recorte de tipos y situar el tipo en Europa en negativo un menos 0,1%. Esto sería quizá la última medida porque otras de las posibilidades que hay es que bueno, pues, se incrementen las inyecciones de préstamos eh, sindicados, iba a decir, préstamos con un objetivo claro, ¿vale? O condicionados, mejor dicho, es la palabra, perdón, que son los famosos TLTROs, ¿vale? El año pasado ya se hizo uno en septiembre y luego tuvo que ampliarse por, bueno, pues la escasez de liquidez que hacía falta incrementar ese programa y era el TLRTO número 3, fue un TLTRO punto 3.2, ¿vale? Y ahora veremos si existe un TLRTO punto 3.3 o un TLRTO 4, ¿no? El cuarto programa. Veremos en este caso a ver qué decisión toma el Banco Central Europeo, que también podría decidir no hacer nada y esperar a ver qué hacen los otros bancos centrales, donde lógicamente se prevé que puedan bajar los tipos de interés y que Europa aguante el temporal haciendo al euro menos competitivo, incrementando su cotización frente al resto de divisas, como la hemos visto con el euro y el dólar, ¿vale? Donde el tipo de cambio pasó en apenas 15 días del 1,08 por encima del 1,15, veremos ahora la cotización. En cualquier caso,
¿Qué es lo que tenemos hoy en el mercado? Este es el gráfico del IBEX 35. Vemos unas caídas por debajo incluso de niveles de soporte fundamentales en torno a los 7.300, 7.600. Esa ruptura hace perder al IBEX 35 los 7.000 puntos y tiene en el punto de mira su siguiente nivel de resistencia en torno a los 6.700, es decir, más de 200 puntos adicionales de caída a la cotización que estamos viendo ahora mismo. Hay que tener en cuenta que Donald Trump ayer anunció una prohibición de viajar desde Europa durante 30 días, es decir, restricciones de tráfico de pasajeros entre Europa y Estados Unidos por 30 días. Esa decisión ha provocado, de hecho, todo lo contrario, lo que podríamos esperar que Donald Trump pues, hubiera tenido en cuenta, que es una caída masiva en los mercados bursátiles. Los futuros de Estados Unidos cayeron de media un 4% y la negociación está en los niveles más bajos desde enero de 2019. En cuanto a cotización, los futuros en el DAX se desplomaron por debajo de los 10.000 puntos. Tenemos al DAX cotizando por debajo de esa resistencia de los 10.000 puntos de, bueno, pues, de cotización en torno a los 9.700. Podríamos ir prestando atención a los siguientes niveles de resistencia que podríamos indicar que estaría en torno a los 9.200 puntos y uno aún más pesimista que podrían ser en torno a los 8.600. En cualquier caso, habrá que prestar mucha atención al devenir de los acontecimientos para ver qué comportamiento podríamos esperar. En cualquier caso, el contexto, es decir, la fuerza o el camino de menor resistencia, es en principio que el mercado siga cayendo. Por lo tanto, revisar vuestras posiciones. Lógicamente, si tenéis coberturas, en principio lo más sensato sería mantenerlas, o si, bueno, no tenéis ninguna posición ahora mismo en el mercado, deberéis prestar atención a gráficos de mucha menor intensidad temporal para aprovecharos de los movimientos volátiles que hay ahora mismo en el mercado, pues hacer esas operaciones de corta duración. Dicho esto, pues seguro que algunos de vosotros también incluso visteis el seminario del petróleo con cierto aspecto, más aspecto técnico o técnico, sí, bueno, técnico en cuanto a los datos y luego técnico a nivel de graficación, bueno, pues donde pudimos observar, lógicamente, la evolución de un precio del Texas y del Brent prácticamente a la baja. El contexto que tenemos aquí es que después de la crisis antigua del 2014-2015, donde el precio cayó aproximadamente un 62%, ¿vale? Hemos visto cómo luego eso se ha ido intensificando, ¿vale? Hemos visto, bueno, pues que en base a los datos macro que conocemos de los principales países dependientes de la evolución del precio del petróleo, vemos como Rusia, sus presupuestos están ajustados a que la cotización del petróleo esté en torno a los 60, entre los 50 y los 60 dólares por barril. En el caso de los presupuestos de Arabia Saudí, mucho más dependiente de la evolución del precio del petróleo, estamos viendo que necesitarían para ajustar sus presupuestos de manera correcta una cotización entre los 70 y los 80 dólares por barril. Sin embargo, estamos viendo que si este movimiento, que fue aproximadamente un recorte del 62%, todo parece indicar que el contexto del mercado podría hacernos ver la cotización del Texas en niveles en torno al menos del 25% para cumplir ese mismo movimiento o ese mismo criterio del 62% en esta nueva guerra de precios. En el caso del Brent, ¿vale? El gráfico es muy similar, lo único que voy a hacer es superponer el gráfico del Brent encima y la referencia del Brent, pues en este caso estamos viendo que esos mínimos que ya podrían incluso haberse alcanzado de ese 62% de caída por debajo de los 33 dólares por barril. La caída fue muy similar, por lo tanto el contexto del gráfico podríamos equipararlo exactamente igual. Bien, en el caso de las materias primas preciosas, los metales preciosos, lo que os decía, hemos visto fuertes caídas por ventas en la cotización del oro. Ahora mismo, incluso con las fuertes caídas en el mercado, el oro no está reflejando la volatilidad del mercado con fuertes compras, ¿vale? De hecho, podríamos esperar que la evolución bueno, pues de la tendencia pudiera ser cumplir en paralelo con un movimiento un poquito más intenso de lo que lo ha venido dibujando durante todos los periodos anteriores, ¿vale? Y que se esté empezando a dibujar un segundo rango lateral, también alcista, pero de menor calado,
dentro de este rango donde lo que ha sido la resistencia de este canal alcista pues empieza a comportarse básicamente más como un soporte dentro de la cotización volátil que estamos viendo ahora en los mercados. En el caso de la plata el movimiento es diferente, rango lateral absoluto, lleva cumpliéndose prácticamente desde el último trimestre del 2019 y bueno, pues en las caídas que estamos viendo en la plata por debajo de los 17 dólares por onza, se cumple el criterio todavía donde el soporte de los 16 dólares y medio por onza de plata, ¿vale? Pues sigue suponiendo una resistencia clave con mucha fuerza en el mercado. Visto esto, pues también deberemos prestar atención a las declaraciones de los organismos oficiales como la OMS, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud, donde ha declarado oficialmente al coronavirus como una pandemia global, debido al ritmo de expansión y el gran número de países afectados que también va en aumento. Esa decisión llevó a Wall Street a cerrar con caídas de entre el 4 y el 5% en sus principales índices. Bueno, pues en los índices que nos han quedado por observar, podremos ver, lógicamente, cómo la caída del SP500 se ha ajustado bastante, aunque ahora mismo está incluso rompiendo los niveles de resistencia que venía dibujando con el rango lateral que vimos en el último trimestre del 2018, ¿vale? De hecho, está cotizando ya rompiendo esa barrera y, bueno, pues veremos a ver lo que pasa. En el caso del Nasdaq, ¿vale? El movimiento también es muy similar. Ruptura de los niveles de soporte clave. Deberíamos esperar en principio volver a ver segundos niveles de soporte en torno a los últimos niveles de resistencia vistos entonces en 2018. Ahora mismo en principio el rango se sigue cumpliendo, si no habrá que seguir mirando para atrás porque los niveles clave no son los soportes, sino las últimas resistencias vistas, ¿vale? Por lo tanto, aquí podemos ver que incluso los movimientos oscilatorios de las intensidades podrían ajustarse a ver a un Nasdaq, incluso si esto sigue continuando, en niveles de soporte en 7.135. Y en el Dow Jones, pues aquí tenemos sus referencias. Ruptura con muchísima fuerza de su suelo de los 23.128. Habrá que empezar a observar su segundo nivel de resistencia, que podríamos incluso ver aquí, ajustándolo a los últimos, pues un pequeño rango lateral que hubo durante el verano de 2017 para apuntar al menos un nuevo nivel de resistencia un poquito más de soporte, perdón, un poquito más cercano que el siguiente nivel clave de soporte en torno a los 21.480. Aparte de eso, bueno, pues prestaremos muchísima atención al mercado de divisas fruto de la volatilidad que estamos viendo hoy, ¿vale? Donde lógicamente la cotización en el euro dólar está haciendo que de manera relativa el dólar tenga mucha más fuerza que la evolución del euro y vemos recortes desde haber visto los máximos desde hace unos días en el 1.15, ahora recorta por debajo de los 1.13 y veremos si estos niveles se siguen manteniendo o al menos busca el siguiente nivel de soporte en el 1.12, la figura redonda de los 12 centavos de dólar adicionales al completo del dólar en sí. Bien, dicho esto, como siempre, prestar atención, muchísima atención a las novedades que vayamos publicando en el apartado de noticias y, por supuesto, los vídeos que tengamos publicados para hoy. Tenéis la situación en el mercado de divisas publicado ayer generado ayer por Pablo Gil. Cómo cotizarán las bolsas en recesión son las previsiones de Pablo Gil en base a un mercado con contexto bajista. Y bueno, pues ya tenéis algunos de los seminarios vistos en Valores Refugio y dentro de unos minutos pues veréis el seminario del petróleo para aquellos que os lo perdisteis ayer. Por mi parte nada más, agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones y nos vemos mañana en un nuevo seminario. Un saludo, muy buenos días, hasta mañana.